comenzar por saludar y agradecer al doctor Carlos Alaimo, amigo ex alumno, apreciado alumno Carlos Moreno, que está hoy en versión final. Gustavo seguro que tuvo que ver también con esto, a Mónica, que me invitó. Saludar también, por supuesto, al buen amigo, a quien respeto profundamente, al alcalde Luis Caldera, a Nemesio, excelente amigo. Creo que Nemesio, que nos damos cuenta que nos ponemos viejos cuando los alumnos ya los vemos profesionales. Me hiciste acordar que ahora en el mes de noviembre se cumplen 23 años que tú fuiste mi jurado en mi concurso de ingreso en la Universidad del Zulia. Y me siento más viejo cuando veo a Rubia, que fue alumna mía, y la veo ya por ahí está también. Quiero además saludar a mi amigo en la diferencia, y siempre lo subrayo, el decano de la Facultad de Economía, Iván Cañizales. Buen amigo en eso, en la diferencia. Estos son los amigos que se valoran, los amigos con los que uno siempre coincide y no se discute. La amistad siempre es entredicho, siempre es interesante cuando discutimos con los amigos. Y por supuesto por ahí veo también a mi otro buen amigo y compañero en la Facultad de Humanidades, en la Escuela de Comunicación, Miguel Ángel Campo. Saludos. Yo debo comenzar diciendo que no sé tanto el doctor Alaimo, pero sí estoy seguro que mi alumno Carlos y Gustavo saben algo que voy a decir y con lo que voy a comenzar. Yo soy un polemista por naturaleza y soy vehemente. Acepté la invitación precisamente para generar un espacio de polémica, comenzando por una confrontación frontal con la idea de desarrollo sustentable. Javier Birdó, ese gran, extraordinario sociólogo, construyó un concepto hace años que habla del hábitus como un mecanismo a través del cual se justifican las formas de dominación y de control. Creo que la idea de desarrollo sustentable es una forma de construcción semántica y concreta para justificar mecanismos de distribución de la riqueza, mecanismos de desigualdad. El doctor Alaimo señalaba algo que me permite a mí, con todo el respeto, doctor, en la diferencia, insisto, ejemplificar esta circunstancia. Señalaba muy bien cómo La Guajira en la década de los 70 y los 80, recordaba él, incluso hasta inicio de los 90, tenía una gran actividad económica. Pero yo quiero darle otro dato interesante que usted lo debe recordar. En ese momento, 70, 80, 90, La Guajira estaba entre los 10 municipios más pobres de América Latina. Entonces, ahí hay una profunda contradicción, extraordinaria contradicción. Un municipio con una gran potencialidad económica que lo manifestaba en esas condiciones, con una población sumida en condiciones de pobreza y de exclusión terrible. Y ahí señaló algo que indicaba mi buen amigo el alcalde Luis Caldera, y es el esfuerzo de disminuir las formas de contraste, las formas de explotación que estaban vigentes y que tiene que ver con una política que sigue siendo, yo todavía lo sostengo, a pesar de esos esfuerzos, creo que sigue siendo deficitaria, sin lugar a dudas. Nos hemos quedado cortos en las posibilidades que tenemos en relación a eso y es mucho todavía lo que debemos hacer. Hay algunos elementos que yo traigo en esta posición bien polémica que, insisto, lo hago con toda la mala intención de generar una discusión. Aplaudo la iniciativa del Gobierno Nacional de generar un debate acerca de la naturaleza de la frontera. Es algo que aplaudo, pero así como lo aplaudo, esto también tiene una situación de desventaja. Ahora todo el mundo es fronterólogo, Nemesio. Ahora todo el mundo habla de frontera, todo el mundo es fronterólogo. Y lo que tenemos 20, 25 años estudiando, somos uno más de eso. Usted ve gente que jamás en su vida se había preocupado del problema de la frontera, o del problema de los cambios en la densidad demográfica en la subregión Guajira o en la subregión capital, los contrastes poblacionales y de densidades y de organización del espacio que tenemos en Venezuela. Jamás se habían preocupado de eso. Y a propósito de esta misión frontera, ahora todo el mundo tiene una extraordinaria preocupación. Eso por una parte es malo porque muestra la falsedad de las preocupaciones, pero por la otra es bueno porque genera una dinámica que yo creo que es
necesaria en una misión. Así como en algún momento el gobierno nacional sacó una misión Robinson para el tema del analfabetismo, yo soy de los que viene insistiendo desde hace muchos años una misión Robinson Frontera. Porque los venezolanos somos unos analfabetos en términos del conocimiento de nuestra frontera. Y se los dice este servidor que tiene 23 años dando clase de Historia y Geografía y Geopolítica en la Universidad del Zulia. Todos mis estudiantes, los que han sido míos, Carlos creo que no fue en Geopolítica, sino en Sistemas, fuiste tú, Carlos, creo, Historia. No, Geopolítica. Ajá. Todos los estudiantes que han pasado por mis cátedras, siempre les insistía en el tema de conocer la frontera. Y fíjense, un lugar tan común para mostrar el desconocimiento, que si yo ahorita le pregunto a ustedes cuáles son los límites de Venezuela, cerca del 85-90% de ustedes me dice al norte por el Mar Caribe. Y ya por ahí comenzamos mal. Porque resulta que el Mar Caribe va a dar hasta el Golfo de México. Y nosotros al norte no limitamos con el Mar Caribe, limitamos con Puerto Rico, las Antillas Menores, con los Países Bajos, con Islas Vírgenes y con otro conjunto de países muy específicos, incluyendo República Dominicana. Pero le enseñamos a nuestros alumnos que limitamos al norte con el Mar Caribe, y el Mar Caribe se extiende prácticamente hasta el Golfo de Venezuela, hasta el Golfo de México, perdón. Y el segundo elemento que muestra ese profundo desconocimiento es que si yo les hago una segunda pregunta sobre la extensión territorial de Venezuela, todos me repiten con el CACE, son 916.000 kilómetros tal. Y se olvidan que la extensión territorial de un país también incluye mar territorial, zona económica exclusiva y plataforma continental. Y cuando les decimos eso y lo seguimos repitiendo, porque es el mismo esquema con el que a mí me formaron, o el que seguro formaron a Nemesio y al compañero Carlos Alaimo, entonces estamos olvidando nada más y nada menos que unos 750.000 kilómetros cuadrados en el Mar Caribe y otros 350.000 kilómetros cuadrados en el Océano Atlántico, que es la frontera que estamos discutiendo con Guyana. De tal manera que nosotros tácitamente, en ese analfabetismo fronterizo, estamos enseñando a nuestros muchachos a desconocer las propias fronteras. Y cierro este arranque polemista con otra provocación. Fíjense que estamos en el estado Zulia. Y buena parte de aquí, estoy profundamente seguro, se sienten orgullosos de la identidad zuliana, de la zulianidad. Pero cuando uno les pregunta, ¿dónde está la cuenca del río Socuy, del río Cachirí? ¿Cuántos ríos surten el sur del lago? ¿Cuáles son los límites del estado Zulia? ¿Cuántas subregiones hay? ¿Cuál es la estructura de los municipios y las parroquias? El orgullo zuliano se transforma en un orgullo, y me perdonan la palabra, de pura jeta, de pura vocalización. De tal manera, eso demuestra profundo desconocimiento. No puede haber misión frontera si no conocemos el espacio. No puede haber, además, misión frontera si además no solucionamos unos contrastes que además tienen una enorme vertiente histórica, como muy bien lo aproximó Nemesio y como lo señalaba mi buen amigo Luis Caldera, ¿no? Fíjense ustedes, por ejemplo, que además es un problema histórico, no es un problema reciente, es un problema reciente. Tiene que ver con la forma de organización del espacio impuesto a partir de la irrupción europea a finales del siglo XV y que se ha mantenido. Usted ve los censos que realizó el obispo Lazo Martí en el siglo XVIII, ¿okay? Y ve los censos que desarrolló Guzmán en el siglo XIX, hasta el último censo, la proyección del año 2011, y ve exactamente lo mismo. Grandes poblaciones ubicadas en Maracaibo, Coro, Punto Fijo, Valencia, Maracay, Lara, Barquisimeto, Miranda, Caracas, Cumaná. No hay ninguna diferencia. Es decir, desde el primer censo que realizó en sus visitas el obispo Lazo Martí en el siglo XVIII hasta ahora, la estructura territorial, espacial de la sociedad venezolana hacia una estructura que hace que hoy el 82% de la población esté concentrada en menos del 30%. Y en ese menos del 30% del territorio hay el problema de que tenemos menos del 30% de fuentes de agua potable y menos del 35% de tierras cultivables. De tal manera que hay contrastes extraordinarios. Usted ve a Caracas, por ejemplo, con una densidad demográfica que llega casi a los 4.600 habitantes por kilómetro cuadrado, o ve a Maracaibo, que también está muy cercano, a unos 4.100 habitantes por kilómetro cuadrado, pero puede llegar a algunos espacios en La Guajira
o en Catatumbo, por ejemplo, para solo citar algunos contrastes poblacionales. Fíjense, por ejemplo, Maracaibo tiene 4.120 habitantes por kilómetro cuadrado según la proyección del censo para el 2014. Pero usted tiene Amara con 59 alcaldes, habitantes por kilómetro cuadrado. Y tenemos, por ejemplo, Almirante Padilla con 84 habitantes por kilómetro cuadrado. Tenemos nada más y nada menos que a Rosario de Perijá con 22 habitantes por kilómetro cuadrado, Guajira con casi 30 habitantes por kilómetro cuadrado, Sucre con 72 habitantes, Balmore Rodríguez con 42 habitantes por kilómetro cuadrado. Unos contrastes poblacionales que hacen prácticamente imposible en términos de aprovechamiento de espacio, en términos de solución de problemas productivos y socioproductivos que tenemos, ¿no? El desarrollo de una política racional de optimización de las potencialidades. El gobierno del presidente Chávez lanzó en el año 2007 una discusión que por la propia coyuntura en la que fue planteada, los venezolanos no tuvimos la seriedad de entender la necesidad de discutir ese punto, que es el planteamiento de una geometría del poder, que además no es un planteamiento de Chávez, es un planteamiento proveniente de la Escuela de Geografía Social francesa, que viene discutiendo una reorganización del espacio desde otra perspectiva geográfica. El planteamiento de la geometría del poder implicaba la revisión de las estructuras y de estas densidades sociodemográficas de las cuales estoy hablando acá, y que nos permiten entender algunos otros problemas. No puede haber diseño de una política de fronteras, de una política de paz, si efectivamente, tal como lo ha señalado contundentemente la discusión que tuvimos en el Banco Central de Venezuela, no se incorpora a esas comunidades y no se piensa además la frontera en términos de sus diferencialidades. No podemos construir una frontera de paz, no podemos avanzar en eso que el diario Versión Final nos llama a pensar sobre un desarrollo sustentable, que insisto, tengo enormes diferencias en términos tanto semánticos como paradigmáticos, si no entendemos además la frontera en términos de diferencialidad cultural y geográfica. No es lo mismo los problemas y las características, como muy bien lo han señalado los ponentes que me antecedieron, de la Guajira, de la subregión Guajira, que de la subregión Perijá. Pero lo que sí es lo mismo es una preocupación que lleva a discutir el enunciado de este propio foro sobre el desarrollo sustentable. La sección fronteriza venezolana, los 2.219 kilómetros de frontera que tiene Venezuela, tiene 6 secciones diferenciadas en términos geográficos y con características y estructuras, no solo en términos de vegetación, es decir, físico-ambientales, sino en términos socioproductivos y en términos de organización política y de organización cultural diferenciable. La Guajira es un espacio. Y a partir de la Guajira, de Matajuna 2 hasta el Río de Oro, es una segunda sección, que es la sección de montaña, de los Montes de Oca y de la Sierra de Perijá. Y en Río de Oro, ese piquito que ustedes ven en el Zulia, y bien, insisto de nuevo en el regionalismo de pura jeta, porque no lo sabemos, ¿ok? En Río de Oro comienza la tercera sección fluvial que se subdivide además en los ríos que surten desde ese lado al sur del lago y que tiene que ver con otras cuencas, como el río Zulia, el río Catatumbo, ¿ok? Hasta la cuenca del río Meta, la cuenca del río Arauca y los afluentes de la cuenca del río Orinoco. Y por lo tanto hay desarrollos diferenciables en esas 6 secciones de la frontera, pero tienen un punto en común, desde el mal llamado hito número 1, que me permito además corregirlos, ese hito no es el hito número 1, porque hay 220 metros no delimitados de frontera. Usted revisa las lógicas del derecho público internacional y dice que la frontera comienza entre 2 países que comparten aguas, y el Golfo de Venezuela, esas aguas territoriales, comienzan en el punto donde la costa toca la frontera. Si usted se monta en el mal llamado hito número 1, que repetimos como loro, y usted mira hacia abajo, para los que conocemos la frontera, le hemos ido a pasear de norte a sur y de este a oeste, y no de libro, usted se da cuenta que hay 220 metros desde donde usted se para en el llamado hito número 1 hasta la costa. Y si además
conociéramos un poquito más, podemos saber que ese comienzo de la frontera es un comienzo írrito, porque si usted lee el laudo español de 1891, el laudo de 1891 dice que la frontera comienza en los fenómenos que están por encima del paralelo 12 grados. Y resulta que Castillete, por culpa de nosotros y nuestro desconocimiento, está por debajo de los 12 grados. Y si usted lee el laudo español, como se debe, dice en derechura de Huyachí, siguiendo por derechura de Huyachí. Huyachí, perdón, no lo va a conseguir porque siempre lo buscaron por debajo del paralelo número 10. Eso muestra, insisto, la tesis que yo he venido sosteniendo en cada escenario, fuera de mi compromiso político, sobre el analfabetismo en términos de frontera y que acoge a todos los venezolanos, ¿no? Y eso nos ha generado complicaciones que la sienten sobre todo los alcaldes de La Guajira, y es el hecho, por ejemplo, que comenzar la frontera en Castillete les da 38 kilómetros en el Golfo de Venezuela, que no le corresponde a Colombia y que nos genera serios problemas en términos de soberanía. Por lo tanto, continuando, y ya para concluir este acto de provocación, creo que se hacen necesarias varias cosas. Uno, insisto, no es posible una misión frontera de paz si no repensamos en términos de ocupación un territorio. No puedes asegurar la paz en un territorio con contrastes tan notorios en términos de densidad poblacional. Dos, eso implica, en el caso de La Guajira, implica un esfuerzo mayor en términos de mejorar las condiciones de los compañeros guayú, que son los defensores naturales de ese espacio, y yo lo reivindico. Y reivindico aquí un error que a mi modo de ver, y se lo manifestaba a mi buen amigo el general Izquierdo, quien dirige la misión Frontera, con quien espero reunirme mañana en Caracas, el error de pensar todavía en contramedida de lo que dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que el problema de la frontera sigue siendo un problema exclusivamente militar. Acojámonos a lo que dice la Constitución, que señala que el término de seguridad y defensa es un término de corresponsabilidad. No podemos seguir pensando en una militarización de la frontera como una respuesta y una opción a los problemas que la propia lógica de construcción de los estados liberales colombiano y venezolano son los creadores. Porque los guayú tienen más de 8.000 años transitando ahí y no eran contrabandistas. Los hacemos nosotros contrabandistas cuando creamos un espacio artificial y pretende el Alijuna controlar artificialmente una dinámica de intercambio que es propia de esas comunidades. Y eso hay que decirlo con todos los puntos sobre las IES. Con todos los puntos sobre las IES, y asumir la crítica de lo que significa en términos políticos, incluso. En términos políticos. Y por lo tanto, pensar entonces en una misión de frontera significa, en el caso de La Guajira, pensar en una reocupación. Y pensar en una reocupación pasa, como muy bien lo señalaba el alcalde, claramente, cada día lo respeto más, alcalde, solucionar el problema del agua, solucionar el problema de la vialidad, el sistema de la producción. Y yo quiero terminar, y con esto sí, para acogerme y permitirle al compañero Alejandro López que pueda desarrollar su ponencia antes que todo el mundo se vaya a almorzar. Algo que dice mi buen amigo Luzbi Portillo, con el que tenemos casi 26 años estudiando el tema de frontera en el Zulia. Uno de los grandes problemas que ha surgido acá, y lo señaló, insisto, Luis, lo señaló Nemesio, seguro lo señalarán otros ponentes, el problema del agua. Y el problema del agua en el Zulia tiene que ver con las cuencas. Y con esa mala idea del desarrollo sustentable, de explotar las cuencas, de deforestar los ríos, porque hay un principio ecológico muy básico. No hay bosques, no hay ríos. No hay ríos, no hay agua. No hay agua, no hay vida. Por lo tanto, si queremos solucionar el problema del agua, conservemos las cuencas, Cachirí, Socuy, Limón, Guasare. Acabemos con la propuesta del carbón, que nos está matando y que está generando tantos problemas, y el alcalde lo sabe muy bien en términos de enfermedades respiratorias, el puerto de transbordo que tiene, y que está contaminando, tengo información de los buenos amigos de la Facultad de Ciencias, con metales preciados, las aguas del Brillante, por ejemplo, y que no nos mantenemos callados, y sigue siendo una propuesta bandera de la gobernación que, a mi modo de ver, es un terrible error. Aquí hay que auspiciar, por lo tanto, el tema. Y estoy totalmente de acuerdo, las aguas subterráneas, los acuíferos son importantes, pero no podemos tener acuíferos si no conservamos las cuencas. Y entonces, este gobierno regional, que se vanagloria de los parques ecológicos,
explota las cuencas del Cachirí, del Guasare, del río Limón. Y por lo tanto hay una profunda contradicción entre decirse o pretender ser ecosocialista y la realidad que está implícita. Insisto, no, si no hay bosques, no hay agua, no hay ríos. Si no hay ríos, no hay agua. Y si no hay agua, no hay vida. Muchas gracias.